Las ONG internacionales usualmente son caballos de Troya, porque ellos vienen a los países, a las naciones, a ofrecer ayuda, a ofrecer un regalo, soluciones al pueblo, fortalecer los derechos, fortalecer la democracia. Pero en realidad eso no es lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen es fomentar la división social, crear conflicto social. Y este es un problema que se ve en muchas naciones del mundo. No solo se ha visto en El Salvador, se ha visto tanto en otros continentes. Y poco a poco, al lograr dividir la sociedad, lo que ellos hacen es desestabilizar a los gobiernos. Porque si una nación no está unida, una nación no puede progresar, porque todos los problemas de la nación se enfocan en conflictos internos. Y eso es lo que ellos buscan, porque un pueblo dividido es fácil de subyugar. En El Salvador, desde el día 1, el presidente Bukele se declaró en contra del globalismo, en contra de esta burocracia internacional que quiere imponer instituciones que no tienen ninguna autoridad sobre las naciones soberanas. Muchas de estas ONG internacionales siembran la división. Nación donde ellos se instalan es nación en la que ellos impulsan el conflicto social. Incluso hasta muchas guerras, golpes de estados y más son por culpa de muchas organizaciones que quieren influenciar a los ciudadanos. Estas organizaciones buscan corromper la mente del ciudadano con ideologías izquierdistas. Ahora se le conoce como el globalismo, pero a principios de los años 1900 se le conocía como el marxismo cultural, porque eso es lo que es querer crear una división de la cual ya no se puede recuperar una nación, una herida la cual ya no se puede sanar. Y al ellos hacer esto, poco a poco van ganando terreno sobre las instituciones nacionales, sobre los territorios nacionales e influenciando a las personas de tal forma que nomás uno siente, ellos tienen todo el poder. Ellos tienen más poder que el pueblo y logran obtener hasta más poder que los gobernantes. Es un caso que estamos viendo alrededor del mundo, lo estamos viendo en México, por ejemplo, cómo México ha caído en el tema de la seguridad. Va en un declive rapidísimo. Ahora muchos territorios mexicanos están controlados totalmente por los carteles. Todos los días vemos anuncios de asesinatos en zonas turísticas, áreas públicas, y los gobernantes no hacen nada. ¿Por qué? Porque el globalismo sembró sus raíces y ahora ha llegado a tal punto que ellos mandan más que los propios gobernantes. El apoyo del El Salvador Caucus hacia El Salvador demuestra no solo cómo El Salvador ha mejorado en su diplomacia, sino que también cómo nos hemos vuelto un faro de esperanza para el resto de las naciones. Estados Unidos, siendo una de las naciones más poderosas del mundo, si no la más poderosa, jamás nos ha dado tantos halagos y jamás ha tenido tanto interés en una nación centroamericana como hoy lo tienen aquí en El Salvador. El Salvador ha demostrado que no importa qué tan pequeño sea un país, tenemos la capacidad de ser prósperos. Y es un mensaje muy fuerte que se ha enviado al resto de las naciones del mundo. Ahora El Salvador pasó de ser un país del cual las personas temían por la inseguridad a ser un país respetado y admirado. Y estamos viendo cómo funcionarios extranjeros están viniendo a nuestra nación a querer aprender del modelo Bukele, a querer replicar el modelo Bukele. Ahora que el presidente Bukele ha puesto orden en el país, los salvadoreños tienen esperanza y esa esperanza se traduce a no tener que buscar las oportunidades en el extranjero, oportunidades que hoy se pueden cultivar aquí en nuestro territorio. Está claro que en el pasado el salvadoreño estaba oprimido. No tenía forma de salir adelante, no podía emprender un negocio porque llegaban a cobrarle renta, no podía enviar sus hijos a la escuela o salir a una caminata porque corrían el riesgo de que los mataran. Ahora que se ha removido esa amenaza de nuestra nación y de nuestra sociedad, El Salvador está prosperando y los líderes de otras naciones lo han visto, lo respetan, lo admiran y, como te mencioné, lo quieren replicar. Eso pone a El Salvador en alto y permíteme que te diga, eso es gracias a Nayib Bukele, porque ninguna organización
internacional, ninguna ONG, ningún interés extranjero es el que vino a poner orden aquí. Todos decían querer venir a ayudar, nunca ayudaron, incluso hasta impulsaron el conflicto armado en los años 80. El único que vino a poner orden y a restaurarle la esperanza a todos los salvadoreños fue Nayib Bukele. Y algo que me parece bastante interesante es cómo los medios globalistas han querido crear una mala imagen del CECOT. Dicen que en el CECOT se violan derechos humanos, etcétera, etcétera, pero hay algo que no mencionan. No mencionan cómo el CECOT cumple con todos los reglamentos internacionales de derechos humanos. No mencionan cómo es una mejor prisión que las prisiones que habían antes. No menciona cómo quienes habitan el CECOT son aquellos que no pensaban dos veces para matar a un niño de tan solo 5 años de las formas más brutales imaginables. El presidente Bukele, a través de las medidas que ha tomado con su gobierno, no solamente ha restaurado el orden, sino que está haciendo todo de la forma correcta, legal y constitucional. Y quien diga lo contrario tiene una agenda oscura, porque El Salvador no está violando ningún derecho humano, ni de prisioneros, ni de civiles. El Salvador ha fortalecido los derechos humanos, porque ahora el ciudadano tiene la libertad que antes no tenía. Los criminales asesinos ahora están tras las rejas donde permanecen por el resto de sus vidas, porque ellos atormentaban personas, asesinaban, violaban, secuestraban, crearon un infierno en la tierra y hoy están pagando su condena. Te voy a explicar algo. Cuando estas organizaciones internacionales crean inestabilidad en una nación, ocupemos a cualquier nación latinoamericana como ejemplo, El Salvador en el pasado sería un excelente ejemplo, ellos permiten a través de sus discursos ideológicos que las cosas salgan de control. Se compran a los políticos, colaboran con los políticos, a tal punto que ya los políticos ni siquiera mueven un dedo para detener el crimen. Lo estamos viendo en muchas naciones latinoamericanas en la actualidad y lo vimos en El Salvador en el pasado. Ahora que se han cortado esas raíces del globalismo aquí en El Salvador, estamos viendo cómo las cosas están cambiando para bien. Como tú mencionas, hay personas que eran atormentadas por estos individuos y jamás imaginaron el día de poder regresar a su colonia, a su vecindad, a la casa donde ellos vivían, a donde ellos los llegaban a atormentar y estar en paz. Hoy esa libertad, ese derecho humano tan básico se les ha devuelto. Estas organizaciones que buscan inestabilizar crear inestabilidad en los países, operan en una variedad de formas, no solo impulsando el conflicto civil, sino que también impulsando ideologías que poco a poco van creando resentimiento entre ciudadanos, a tal punto que se forman las guerras, se forman los conflictos armados, las divisiones políticas y más. En El Salvador, el conflicto armado que nosotros vimos, ese fue impulsado en mayor... Claro, existía un problema social aquí en El Salvador, habían razones por las cuales ambos fueron a la lucha, pero esto fue impulsado por organizaciones internacionales que les financiaron armas, les facilitaron entrar en ese conflicto y llevar a El Salvador a una espiral de decadencia. Pero gracias a Dios esos tiempos han quedado atrás, pero nunca los debemos olvidar, porque siempre debemos recordar cómo ocurrieron esos problemas para que no vuelvan a ocurrir.